Hola, ¿cómo estáis? Hoy os tengo preparados un par de vídeos muy interesantes sobre ansiedad, miedo y estrés. Los encuentro estos temas útiles para todas las edades, pero quizá en la franja de edad de 12 a 16 años sea especialmente interesante porque es una etapa de muchos cambios que realmente es difícil saber manejar. Entonces, os cuento que son temas muy complejos que me ha costado mucho sintetizar y bueno, creo que me ha quedado bastante bien comprimida y entonces no me voy a alargar mucho, voy a leer prácticamente, solamente de manera puntual voy a hacer algún comentario. Decimos que la ansiedad es una respuesta emocional relacionada e incluso indiferenciada con otros conceptos como el miedo, la angustia o el estrés. Además, es una etiqueta diagnóstica para referirse a gran variedad de trastornos y es utilizada con mucha frecuencia en el lenguaje coloquial. La gente tira mucho de esta etiqueta, ¿no? De la ansiedad. Tengo ansiedad. Se puede considerar como una emoción primaria que sirve de base para el desarrollo del miedo. Y esto es muy importante entenderlo porque quizá por intereses políticos o razones de otro tipo, la idea más extendida era que la emoción básica era el miedo. De hecho, cuando buscas emociones primarias, mencionan el miedo y no la ansiedad. Pero una vez entras en el detalle del texto, te explica con mucho detalle, aunque no lo dice de forma explícita clara, por qué motivos la emoción básica sería la ansiedad. Y aquí es donde quiero poner el foco y llamar a un poquito de concentración, porque es fundamental que esto se entienda bien. Decía que se puede considerar a la ansiedad como una emoción primaria que sirve de base para el desarrollo del miedo, que sería una reacción a una situación de peligro real y presente, que requiere cierto grado de desarrollo cognitivo y de condicionamiento. Más adelante voy a ampliar la información sobre el miedo. Ahora es un poquito a modo introductorio y está hablando de ansiedad. Se trata de emociones que configuran una misma familia emocional. Comparten recursos y funciones al tiempo que actúan de forma complementaria. El miedo se expresa cuando la persona siente que no es capaz de controlar la ansiedad, ni dispone de recursos para afrontar el peligro o amenaza. Digamos que es una fuerza que paraliza y atenaza, obliga a cambiar de objetivo o variar la dirección. Y en su expresión más extrema de pánico, impide cualquier movimiento, bloquea cualquier intento de reacción. Esto se refiere al miedo. La emoción que le sirve de base es la ansiedad y lo deja muy claro el texto, ¿vale? Esto está sacado de un libro de texto que se llama Emoción y motivación, la adaptación humana, de la UNED. Bueno, no sé exactamente si la editorial es la UNED, pero quiero decir que lo utilizaba yo en la asignatura del mismo nombre cuando estudiaba en la UNED. Entonces, continuamos un poquito añadiendo información sobre la ansiedad. La angustia es un término más ambiguo, con distintas acepciones, que hace referencia a la experiencia subjetiva asociada a la ansiedad. Sería, por tanto, el sentimiento que genera dicha respuesta. Tú sientes angustia y cuando esa angustia, que puede ser sentida por distintos motivos, se mezcla con pensamientos que llamamos preocupaciones o pensamientos negativos, pues entonces se genera la emoción de ansiedad. La angustia sería el sentimiento que genera la respuesta de ansiedad y que por tanto es parte de la misma.
Con el término ansiedad nos referimos también a un trastorno mental de amplia incidencia. Quiere decir que es muy frecuente encontrar personas en la población que sufren de este trastorno y pueden tener ya un diagnóstico clínico. Quiere decir que ya esas personas las ha visto un médico y han constatado que efectivamente sufren ese trastorno, ¿no? Tanto la ansiedad normal como la patológica tienen la misma raíz psicológica, pero esta última, quiere decir la patológica, acapara en gran medida la comprensión general de la etiqueta nosológica, lastrando así la comprensión de la ansiedad normal. Quiere decir que la mayoría de la gente cuando escucha ansiedad lo asocia más a la patológica. Hay un desconocimiento generalizado sobre la ansiedad normal. Hay diferencias funcionales entre ambas categorías. Hay diversas diferencias, pero la fundamental es que la ansiedad patológica es altamente incapacitante. Quiere decir, la persona que sufre ansiedad patológica, en términos generales, no puede desarrollar una vida normal. El estrés, como proceso psicológico adaptativo, ¿vale? Ya aquí en la definición escueta inicial vemos que no se menciona nada referente a la emoción. Es verdad que el estrés como proceso incluye aspectos emocionales y motivacionales, pero en su definición es un proceso psicológico adaptativo que comparte con la ansiedad importantes elementos funcionales, lo que hace que a veces ambos conceptos se utilicen indistintamente, aunque se encuentran perfectamente delimitados. Vamos a dar una definición de ansiedad. Después, la definición es compleja, ¿vale? Pero está muy bien resumido, creo que lo vais a entender muy bien. Luego voy a hablar de las características, los desencadenantes de la ansiedad. Dentro de características está desencadenantes, procesamiento cognitivo, y esos son los grandes apartados de la información para que vayáis organizando un poquito el contenido. Definición de ansiedad, pues es un proceso emocional normal, adaptativo e imprescindible para la vida. Nos sirve de guía previniendo de peligros. La ansiedad patológica impide el control sobre la ansiedad normal, provoca miedos, inhibiciones y síntomas físicos que dificultan la superación de adversidades y que nos complican la vida severamente. Tanto la fisiología, digamos, de la ansiedad patológica como lo que provoca nos complica la vida gravemente. Por eso decía que la persona que sufre ansiedad patológica no puede desarrollar una vida con normalidad. Experimentamos ansiedad como respuesta emocional, por ejemplo, al anticipar exámenes próximos, por lo que se trata de un término de amplio uso en el lenguaje coloquial. Este proceso emocional básico, como sistema de reacción al entorno, que es la función más amplia, digamos, la más genérica, sistema de reacción al entorno, da lugar a un sistema sofisticado de procesamiento de información, que selecciona para un contexto dado las informaciones relevantes y requiere un esfuerzo de procesamiento mayor, buscando el análisis óptimo de la información significativa para la supervivencia. Quiere decir, de toda la información que nos rodea, pues hace una selección de la que nosotros percibimos que es más apremiante para salir de
esa angustia, ¿no? Es una emoción básica que forma parte de la dotación emocional de todas las personas. Sería un sistema de procesamiento de información básico y rudimentario que se va desarrollando hasta dar lugar a otro más sofisticado, de orden superior, que planifica y organiza con extraordinaria eficiencia recursos de todo tipo con el fin de dotar a la persona de autoconfianza y seguridad. Cuando este proceso se deteriora, deriva en falta de autocontrol y ansiedad patológica, observables y medibles a partir de la desorganización general del comportamiento, que es decir, pues un sin ton ni son, ¿no? La persona no tiene claras las prioridades, las preocupaciones le absorben los procesos de pensamiento, entonces pues es un poquito un comportamiento caótico el que se observa. Como fruto del desarrollo evolutivo, el temperamento innato más los sucesivos aprendizajes derivan en un progresivo establecimiento de una serie de filtros cognitivos de evaluación, valoración de la situación, que actúan sobre el procesamiento emocional fisiológico básico, permitiendo anticipar posibilidades y preparar una respuesta adecuada a cada situación, tanto si puede suponer un riesgo o amenaza física o psicológica como si no. Aquí destaca el concepto filtros cognitivos de evaluación, valoración de la situación. Quiere decir, según tú, a partir de tu temperamento innato y de tus aprendizajes, pues vas aprendiendo que hay situaciones que digamos, generan angustia, ese sentimiento, y para recuperar el equilibrio, el tono emocional, recurres a sesgos, que son una especie de atajos de pensamiento que te permiten recuperar ese equilibrio. Ah, no, esto pasa por esto otro, esto me pasa porque el día está gris, ese tipo de cosas, ¿no? Filtros cognitivos de evaluación, valoración de la situación. Importante la etiqueta. Ahora va a desarrollar este concepto. Ahora mismo no, pero vamos, que se va a hablar más adelante. El desarrollo de este particular procesamiento emocional se encuentra totalmente determinado por el propio desarrollo personal, siendo especialmente críticas las experiencias tempranas. Esto hace que existan grandes diferencias individuales en todos los elementos que la configuran y hace muy recomendable educar este procesamiento emocional cognitivo como parte fundamental de la inteligencia emocional, entendida en general como autodominio. La ansiedad genera un estado de agitación, inquietud y zozobra que no siempre tiene un desencadenante claramente identificable. A veces está asociada a estímulos concretos, como el caso de la ansiedad social, quiere decir, las interacciones sociales. Las dos principales características de este proceso son la selección y procesamiento de información significativa y dos, la proacción, quiere decir, conductas anticipatorias. Si es esto lo que está sucediendo, si es esta la situación que termina planteándose, ¿cómo puedo resolverla? Este tipo de conductas anticipatorias, ¿no? Pues voy a hacer esto así para que yo ese día esté más tranquila, etc. Aquí también me parece clave, antes de pasar a las características, resaltar el concepto de autodominio. Cuando tú tienes un conocimiento básico general sobre la inteligencia emocional, aprendes a identificar este estado de ansiedad normal y a tranquilizarte. Pues simplemente respirando tranquilamente, una respiración profunda, ya te genera un estado de calma que te facilita procesar la información y desenvolverte con normalidad. Me parece importante destacarlo, autodominio.
que es una manera de entender de forma general la inteligencia emocional. Características de la ansiedad. En condiciones normales mejora el rendimiento y la capacidad de adaptación. Quiere decir, es positiva. Moviliza recursos frente a una posible amenaza o situación preocupante, de manera que consigamos evitar el riesgo, neutralizarlo, asumirlo o afrontarlo adecuadamente. ¿Vale? Hay riesgos en la vida normal de una persona, hay riesgos, y entonces pues la ansiedad permite movilizar los recursos necesarios para manejar esos riesgos. El miedo se puede considerar un programa emocional, y esto me parece importante destacarlo, programa en el sentido de que se programa como un sistema informático. A este estímulo le asocio este refuerzo positivo o este refuerzo negativo y después de un número de sesiones ese estímulo va a quedar asociado positivamente o negativamente. ¿Vale? Depende de que lo hayamos reforzado con premios, recompensas o castigos. Y lo dice así explícitamente el libro, ¿eh? Esto no me lo invento yo. El miedo se puede considerar un programa emocional que puede tanto movilizar recursos de la persona para ponerla a salvo como bloquearla y dejarla paralizada. Por ejemplo, cuando no encuentra los recursos adecuados o como cuando no encuentra opciones de salida o salida. El miedo, sigue hablando, responde ante indicios de peligro. Cuando los niveles de ansiedad están bajo control de la persona, permite prever anticipadamente, en función de la experiencia previa, tales indicios y movilizar recursos que eviten el peligro antes de su aparición. Como programa emocional, admite la posibilidad de configurarse o modificarse, de manera que la persona aprenda a pasar de la reacción condicionada impulsiva propia del miedo a la proacción y los actos intencionales en función de las consecuencias que se prevean. Esta anticipación ejercida por la emoción previa de ansiedad cumple así una función decisiva y crucial en la resolución de problemas y conflictos. ¿Vale? Ya se va dando unas pinceladas de cómo la ansiedad es la base del miedo, que de tener autodominio sobre esa ansiedad fisiológica mediante el diálogo interno, pues puedes evitar que te bloquee y que te paralice. Desencadenantes de la ansiedad. En gran parte están determinados por la historia personal. Se observan notables diferencias individuales tanto en cuanto a los propios desencadenantes como a las reacciones a las situaciones implicadas. Las situaciones son solo potencialmente ansiógenas. Lo que en general provoca ansiedad es el significado personal que le da cada uno, la previsión anticipadora que hace cada persona. A veces la persona reconoce la situación como no amenazante, pero sin embargo no puede controlar voluntariamente su ansiedad o temor. Las expectativas de peligro median la respuesta de ansiedad y ciertas condiciones actúan como señales anticipadoras de peligro. Al no tratarse de una situación de amenaza o peligro real inminente, al menos tú no lo identificas así en un primer momento, sino que anticipas esa situación, los procesos que disparan el programa emocional del miedo no se activan, no se reconoce la situación como amenazante. Por tanto, la condición desencadenante es, en general, un cambio notable en las condiciones estimulares, bien sea externas o internas, del propio organismo, quiere decir, que de no controlarse puede activar un proceso de estrés. ¿Vale? Aquí ya está esbozando la relación entre los tres conceptos: ansiedad,
miedo y estrés. Si no controlas la ansiedad, puede derivar en estrés. Y si se te disparan los... no sé cómo decirlo, los valores fisiológicos, el ritmo cardíaco, la pauta respiratoria y tal, de tal manera que te consigue bloquear todo el procesamiento cognitivo, pues ya te bloqueas, ¿no? Y ya eso se identifica como miedo. Pero del miedo va a dar más detalles, ¿vale? Esto está simplemente esbozando la relación entre los tres conceptos. A su vez, el proceso de estrés puede activar el programa emocional del miedo, que de no controlarse puede derivar en pánico, bloqueo y parálisis. O sea, quedarse literalmente helado, frío, parado, ¿no? Entre la amplia variedad de situaciones que pueden causar ansiedad, se identificaron unas temáticas y unas situaciones que se convierten en ansiógenas con mayor probabilidad que otras. Se propusieron 4 tipos de situaciones genéricas. Las que implican evaluación social, pues porque siempre nos genera un poquito de ansiedad el que van a pensar los demás de nosotros, ¿no? Nosotras. Las que implican amenaza y peligro físico, ¿vale? Por razones evidentes, ¿no? Está nuestra vida ahí amenazada o nuestra integridad. Las situaciones que implican situaciones ambiguas, quiere decir que no sabes bien cómo interpretar qué está pasando. Y las rutinas diarias también pueden generar ansiedad, en este caso debido fundamentalmente a características personales o un rasgo de ansiedad. Quiere decir que la persona en su perfil de personalidad puntúa alto en ese rasgo de ansiedad. Entonces las rutinas diarias, el hacer las cosas mecánicamente todos los días igual, le genera ansiedad. Quizá la propuesta más sistemática en cuanto a determinar, a delimitar este tipo de situaciones es la que propuso también 4 áreas temáticas. Es otra manera de clasificar situaciones que podemos llamar ansiógenas, ¿no? Situaciones o acontecimientos interpersonales. Aquí se incluye el temor a la crítica, la interacción social, el rechazo, los conflictos y la evaluación, temor a la agresión interpersonal y sexual. La segunda categoría, temor relacionado con la muerte, por ejemplo, temor a lesiones, enfermedad, sangre y procedimientos quirúrgicos, ¿vale? Todos estos temores. Incluye temor a dolencias, enfermedades e incapacidades, a quejas sobre problemas físicos y mentales, al suicidio, a la falta de adecuación sexual. Quiere decir, si mi pareja o la persona que estoy conociendo que estamos viendo si seríamos buena pareja, va a considerar que yo soy suficientemente buena o bueno en el terreno sexual. Eso también hay personas que les genera temor a la falta de adecuación sexual, a perder el control. Hay personas que están obsesionadas con el control y quizá no tanto el control de los demás o del ambiente externo, sino su propio control, y entonces le genera temor llegar a perderlo. Temor a la contaminación, al síncope y otras amenazas para la salud física y mental propias. Síncope, pues creo que es como... se podría definir como un fallo generalizado del organismo, de todos algún sistema de los principales falla y provoca fallos en otros y de alguna manera provoca un fallo generalizado, ¿no?, del organismo, síncope.
La tercera categoría se le denominó temor a los animales e incluye animales domésticos, hay gente que le tiene miedo a los perros o a los gatos, a los insectos, reptiles y otros animales pequeños e inofensivos que no suponen peligro real, por ejemplo a las hormigas. Hay gente que pues, tiene ese tipo de temores. Y la última categoría, la cuarta, son los temores agorafóbicos. Quiere decir, implican temor a lugares públicos, por ejemplo, centros comerciales o estadios. Aglomeraciones, espacios cerrados, por ejemplo, ascensores, túneles o teatros. A viajar solo en el bus o el tren. Y los espacios abiertos también. Apunto aquí de mi parte que quizá este tipo de temores puede estar debido a experiencias previas asociadas con mareos. Por ejemplo, yo cuando era pequeña tuve una experiencia muy desagradable en un centro comercial y me mareé y me quedé ahí medio desmayada y entonces yo los sitios donde se junta mucha gente no se empieza a mezclar todos los olores de todos los perfumes que lleva la gente y no paso mal. ¿Vale? No es que tengas ahí una cosa irracional de que no quieres juntarte con nadie, sino que pues tienes experiencias previas negativas, ¿no? Estas 4 áreas temáticas representan situaciones relevantes para la evolución humana y coinciden con las que sirven de base para desarrollar trastornos por ansiedad patológica. Quiere decir, los trastornos por ansiedad patológica tienen estas mismas bases temáticas, vamos a decir. Cuando nos percatamos de estar experimentando una alteración fisiológica, por ejemplo, te das cuenta de que estás empezando a sudar, de que se te acelera el latido cardíaco, ¿no? Por ejemplo, y desconocemos la causa, solemos interpretar esta percepción como una emoción de ansiedad, desencadenando así la respuesta motora de ansiedad, quiere decir agitación, inquietud, desasosiego. Esto puede ocurrir también como efecto del abuso de sustancias que alteran la activación fisiológica. Me parece importante mencionar algunas porque, claro, a lo mejor tú estás consumiendo alguna y consideras que no abusas de la sustancia, sino que solamente la consumes de forma puntual y entonces empiezas a pensar que tienes problemas de ansiedad tal, cuando a lo mejor el problema no es de ansiedad en sí, sino de abuso de sustancias. Se mencionan el alcohol, la cafeína, el cannabis, inhalantes, pues inhalantes puede ser pegamento, imagino, ¿no? No sé si hay alguna otra sustancia que se inhale, que hay drogas nuevas que yo no conozco. Ansiolíticos, quiere decir medicamentos que toma la gente para tratar la ansiedad, también te pueden generar ansiedad. Sedantes, hipnóticos, anfetamina o similares, cocaína, alucinógenos. Fenciclidina, que yo esto no. Aquí se dice que se le llama también polvo de ángel. Esto lo he sido mirando en Google, esto no decía el libro. El libro solamente decía fenciclidina. Se llama también polvo de ángel o PCP, que son las siglas de su nomenclatura en inglés. Es un anestésico y alucinógeno. Y hay derivados de esta fenciclidina, por ejemplo la ketamina. Imagino que será con los mismos efectos, ¿no? Anestésico y alucinógeno. ¿Vale? El abuso de sustancias puede generar un síndrome de ansiedad. Y aunque no lo dice el libro explícitamente, como todas las sustancias, el abuso de sustancias lleva una curva de un efecto reforzante, vamos a llamarlo, ¿no? Que te hace sentir, te gustan los efectos, vamos a decir. Y luego viene la curva de que se pasan los efectos y te viene lo que llamamos el bajón, pues es posible que ese trastorno de ansiedad generado por el abuso de sustancias derive en un trastorno de ansiedad-depresión, ¿vale? Que se combinan los dos trastornos. Más posibilidades de que se genere ansiedad. El simple recuerdo de situaciones desagradables.
¿vale? Tú has tenido experiencias previas negativas, si te pones a recordar, te va a generar ansiedad. Imaginar posibles situaciones amenazantes que puedan pasar en el futuro. O pensar en el futuro con cierto temor. También son desencadenantes de ansiedad. En el caso de la ansiedad patológica, configuran reacciones desmesuradas, no funcionales, quiere decir, no cumple ninguna función adaptativa, dada la inexistencia de una amenaza real inminente. Simplemente que tú te empiezas a preocupar y te enredas ahí en las preocupaciones, entras en bucle. Procesamiento cognitivo. ¿Vale? Aquí va a retomar el tema que se mencionó antes de los sesgos o filtros en el procesamiento de la información. La ansiedad responde a situaciones que suponen novedad en el ambiente, presentada de forma lenta, es decir, no es un estímulo que te da un susto y tal, en ese caso se generaría miedo, sino que la situación se va volviendo ambigua, digamos, incierta, y el cuerpo lo nota y responde a esos cambios. Cambios importantes y súbitos activan miedo. La ansiedad representa un desagrado intrínseco menor que el miedo. Pero ¿qué pasa? Que como su duración temporal puede ser mucho mayor, el desagrado habitualmente se hace más patente. La significación de la ansiedad es equivalente a la realizada en caso de miedo. Quiere decir, ¿cómo de relevante es esto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Sin embargo, presenta menor urgencia para actuar. La ansiedad, el miedo a actuar es muy urgente. También presenta mayor capacidad para afrontar la situación porque tienes más control sobre tu motricidad, digamos, tus respuestas motoras. Tu diálogo interno moviliza diferentes acciones. Mayor capacidad para afrontar la situación y sobrellevar las posibles consecuencias. La persona trabaja mentalmente con la situación hasta asegurarse de contar con la capacidad para poder vivir y sobrevivir a tal situación y sus consecuencias. Quiere decir, trabajas mentalmente quiere decir que tú imaginas posibles situaciones, anticipas posibles escenarios, digamos, y te imaginas a ti misma, a ti mismo, respondiendo ante diversas situaciones. Eso es importante resaltarlo, ¿no? Porque es un trabajo, recluta recursos cognitivos. Para desarrollar este procesamiento adaptativo se requiere lo que se denominó actitudes emocionales cognitivas, que es lo que antes se ha denominado sesgos o filtros en el procesamiento de la información, configurados desde la experiencia personal y que se utilizan tanto en la evaluación como en la valoración de la situación. La evaluación quiere decir más o menos evaluar los distintos componentes de la situación. Evalúas, analizas qué factores están interviniendo en la situación. Y la valoración quiere decir básicamente o es positivo o es negativo. Sesgos en el procesamiento de la información. Nuestros recursos cognitivos son limitados y constantemente necesitamos tomar decisiones. Muchas de estas decisiones son automáticas e inconscientes. Que nos vamos dejando llevar por las actividades cotidianas sin darle mucha importancia a este proceso de toma de decisiones, ¿no? Salvo que se presente un cambio que nos llama un poquito más la atención, ¿no? En la evaluación de la situación, es decir, nuestros recursos cognitivos son limitados y constantemente necesitamos tomar decisiones en la evaluación de la situación y de los estímulos a procesar.
Estos sesgos en el procesamiento de la información congruente con las emociones toman rápidamente decisiones sobre qué elementos deben ser procesados en función del significado emocional de cada situación. Esto me parece que ya lo comenté un poquito en otro vídeo hablando de otro tema, ¿no? Si tú tienes una emoción a priori negativa ante la presencia de un extraño, el procesamiento de la información va a ser congruente con esa información. Vas a pensar, pues cosas asociadas a la sensación que te ha dado, a la emoción que te ha despertado. Cuando se presenta en nuestra vida... mira, estos son dos párrafos, voy a decir, dos mini apartados que me parecía relevante comentar porque a estas edades de entre los 12 y los 16 años, por lo que ya comentaba antes, es una etapa complicada y para los chavales es muy importante el grupo social, ¿no? Y las dinámicas que se generan dentro del grupo y las dinámicas que se generan entre chicos y chicas que se gustan y esto, ¿no? Entonces ahora vienen unas líneas que he aportado yo de mi parte porque en el libro no mencionaba nada de estos temas, ¿vale? Me parecía un poquito que era el lugar aquí adecuado porque después de esto que se ha dicho de los sesgos en el procesamiento de la información congruente con las emociones, va a hablar de dos fenómenos resultados de esos sesgos. Entonces me parecía que era el lugar adecuado aquí. Vamos a ver, cuando se presenta en nuestra vida un chico o una chica que nos gusta, es normal sentir cierta ansiedad, una ansiedad normal, digamos. Es normal porque te hace latir el corazón de otra manera, básicamente por eso. Un posible encuentro inicial puede conllevar una consiguiente relación de amistad, que es muy bonita también, o quizá de pareja en un futuro más a medio plazo, ¿no? Si la falta de experiencia y de conocimientos previos sobre estos temas hacen que la ansiedad se desboque, pueden derivar estas emociones normales en preocupaciones. Entonces ya se empieza a complicar el tema, porque las preocupaciones son muy absorbentes, requieren muchos recursos cognitivos. Son la antesala del estrés, digamos. ¿Qué tipo de preocupaciones? Pues te empiezas a plantear cuestiones de qué podemos hablar, si nos vemos, ¿no? ¿Qué intenciones tiene conmigo, etcétera? Si estas preocupaciones activan miedo, en el caso, por ejemplo, de experiencias previas de maltrato o violencia de género, imagina una chica que ya ha tenido un novio antes, ¿no? Si estas preocupaciones activan el miedo, la persona puede evitar incluso tener contacto ocular con esa persona nueva que ha aparecido. La persona nueva no le ha hecho nada a ella, pero a ella se le disparan las preocupaciones y las preocupaciones activan el miedo. Eso funciona así. ¿Vale? Entonces, claro, es una etapa complicada. Tú a lo mejor vas con todas las buenas intenciones a acercarte a una chica que te gusta y te evita. Tú lo que ves que no te quiere ni ver y no entiendes qué pasa porque tú no has hecho nada, ¿no? Entonces, me parece conveniente hablar un poquito de estos temas con los chavales porque tienen un futuro por delante y es que se tuercen los sueños, las trayectorias. A lo mejor un chico maravilloso que se encuentra con una situación de estas se empieza a deprimir, o una chica, ¿no? Es bastante plausible que la ansiedad, la preocupación, el estrés y el miedo sean emociones equivalentes al distinto grado de control o manejo de la emoción básica o de ansiedad. El mayor grado de autocontrol se consigue al ser consciente de los recursos disponibles para resolver la situación. Al sentirse capaz de desenvolverse de forma efectiva, las preocupaciones cesan. ¿Vale? Es importante ser consciente de que cuentas con recursos, tus propias capacidades, tus propias habilidades, tu serenidad, tu saber estar, tu
tu estrategia de ir despacito, conociéndose poco a poco y todo eso te tiene que hacer sentir autoconfianza. Y entonces la ansiedad se disipa. ¿Vale? Cuando las preocupaciones que tienen su función han cumplido su objetivo de prepararte mediante esa especie de ensayos mentales de posibles acontecimientos futuros, la persona logra manejar adecuadamente la situación amenazante o supuestamente peligrosa. ¿Vale? Que en ese momento la llamas así amenazante, pues porque está amenazando tu equilibrio. Básicamente, quizás sea más apropiado decir una situación ansiógena. ¿Vale? Esa es la función principal de las preocupaciones, y cuando la persona logra manejar adecuadamente la situación, porque ya se ha hecho sus ensayos mentales de si me veo en esta situación resuelvo así, entonces las preocupaciones cesan, se pueden manejar también. Y el segundo comentario, digamos, ¿no? que me parecía conveniente hacer aquí. Vamos a ver. Si en una relación incipiente se progresa lentamente, dando pasos pequeños pero seguros y firmes, quiere decir, no vayan muy rápido, decir, me gusta ese chico, quiero que sea mi novio ya, no conviene eso. Pasos pequeños pero seguros y firmes, quiere decir que os vayáis conociendo lentamente, haciendo preguntas sin temor a qué va a pensar de la pregunta. Tú necesitas saber, y esa persona que te conteste con la mayor sinceridad posible. Así, con esa pequeña dosis de intimidad progresiva, protegiendo la autoestima y la integridad, quiere decir, no te pongas en situaciones que te dejen mal, que luego te quedes pensando cómo he sido tan tonto o tan tonta de preguntar esto, ¿no? Protege tu autoestima, tu imagen, tu autoimagen. E integridad, quiere decir, no te pongas tampoco tú, en el caso de las chicas, no te expongas a que el chico abuse, porque a esas edades tienen muy poco autocontrol. Es así. Cuidando de no herir de ningún modo a la otra persona, de no cansar, de no agobiar. Valorando el amor y la necesidad de dosificarlo como un néctar exquisito. Que esto a mí me parece que no es un tema tan difícil para hablar, y es que yo no sé si se habla así en estos términos del amor. El amor es un néctar exquisito. Es muy agradable sentirse escuchado, valorado, valorada, apreciada, querida. Entonces, la otra persona no está obligada a escucharte, ni a apreciarte. Ella es libre de poner su atención en ti o en otra. Entonces, si hay un chico que se fija en ti, valóralo. Y ese interés, esa atención que pone en ti es básicamente amor. Es la forma más simple de estar dos personas unidas, prestarse atención mutua. Entonces, si se hacen así estas acciones con esta precaución, esta cautela, todo despacito, con mucha prudencia, todo debería fluir sin mayor esfuerzo, tanto para que la relación se vaya consolidando como para lo contrario. Quiere decir, si tú eres una persona compatible con ese chico, teniendo en cuenta que todavía estáis creciendo y madurando y que podéis cambiar, es una etapa de cambio, vais a ir madurando de forma pareja, nunca mejor dicho, adaptándose al uno al otro, y no va a requerir mayor esfuerzo. O sea, el esfuerzo se pone en estudiar, en hacer buenos exámenes, en hacer buenos trabajos.
Entiendo que requiere esfuerzo, pero cuando tú sabes manejar tus emociones, tu diálogo interno y tus relaciones, las cosas fluyen sin mayor esfuerzo. Es una emoción de satisfacción, no de angustia, de estrés. Entonces, me parece importante destacar el no forzar. Si la relación tiene que ser, como se suele decir, será. Y será sin mayor esfuerzo. Y si no tiene que ser, porque vais madurando y cada uno toma un perfil diferente, tanto de personalidad como laboral, académico, etcétera, pues sencillamente que la cosa no tenía que ser, que no es el chico que está predestinado para ti o la chica y no hay que hacer ningún drama. Hay muchas chicas y muchos chicos en la vida. Si la otra persona no es tu reflejo, déjala ir y céntrate en encontrar tu reflejo. Hay veces que es que te encierras ahí en el no me ha salido bien, en el fracaso, ¿no? Y la culpa ha sido de ella o de él y tal. Y son procesos normales. Tienes que conocer muchas personas a lo largo de la vida. Déjala ir. Si tiene que volver, volverá y tú te encontrarás en una situación diferente y decidirás qué hacer. Pero no forzar la situación. Forzar es craso error. No funciona, no sirve para nada. Forzar nada. Y bueno, en el caso de los adultos es que me parece de cajón que empecemos a decir ya a las mujeres, si una mujer no te hace feliz, no te resulta agradable seguir relacionándote con ella, déjala ir, no tienes por qué acabar con su vida. Es así de sencillo. Hay más mujeres en el mundo, esa experiencia te tiene que servir para crecer y madurar y analizar ciertas cosas de la vida, de tu comportamiento en general, analizar lo que es la vida, la lección que te ha aportado esa experiencia y seguir adelante. Es así de sencillo teóricamente. Luego, claro, el funcionamiento biológico pues tiene malos hábitos, porque los hombres, por ejemplo, pues encontrar uno que no consuma sustancias o sencillamente que no consuma alcohol es dificilísimo. Entonces, pues les resulta más difícil que a nosotras conseguir autocontrol, autodominio. Vale, y ya para terminar este comentario. Para disfrutar de estos procesos tan cruciales en nuestras vidas sin preocupaciones ni estrés, es vital un desarrollo adecuado de la inteligencia emocional. Quiere decir, lo ideal sería disfrutar de estos procesos, observarlos con una distancia, que es la que te da el autodominio, de un proceso de aprendizaje, de conocimiento de otras personas y al mismo tiempo de ti mismo, porque cuando te pones a conocer a otra persona, al fin y al cabo lo que estás buscando es tu reflejo. Caso de una orientación heterosexual, pues las chicas buscamos chicos que reflejen nuestro lado yang, nuestro lado masculino, y los chicos buscan una chica que refleje su lado yin, su parte femenina. Y entonces conocer a la otra persona es conocerte a ti misma. Los chavales tendrían que disfrutar de estos procesos y en consecuencia cuando lleguen adultos saben disfrutar de estos procesos de la vida en general. Vale, no me extiendo más. Priorización y compensación de la información. ¿Vale? Seguimos dentro del apartado del procesamiento de la información en el caso de la ansiedad. La priorización y la compensación de la información son fenómenos resultado de los sesgos de procesamiento de información mencionados. El sistema cognitivo es activo en su búsqueda de información y utilización de sus recursos. Es decir, no se queda pasivo a ver qué información me llega, sino que la busca. Selecciona la información y da prioridad al procesamiento de la que considera más relevante. Y utiliza 3 tipos de sesgo: atencional, interpretativo y de memoria. Quiere decir, por ejemplo, cuando tú estás conociendo a un chico o una chica, esta ansiedad normal que se genera, pues porque el corazón te late distinto, es emocionante, ¿no? Digamos.
se ponen en marcha 3 tipos de sesgo. Atencionar quiere decir, tu atención va a estar más focalizada en unos aspectos que consideras más relevantes que en otros. Interpretativo quiere decir que vas a interpretar la información que obtienes de esa relación conforme a tus metas, a tus objetivos. Y de memoria quiere decir que vas a recordar de toda esa información que has seleccionado y que has interpretado según tus objetivos, la vas a recordar pues también según te parezca a ti más conveniente dependiendo de la situación. Esto es muy complejo, ¿eh? Tú imagínate que llevas un tiempo conociendo a un chico y estás tan a gusto con ese chico, o una chica, me da igual. Estáis conociéndonos desde hace un tiempo y todo va bien y de repente aparece un chico que no le conoces personalmente, pero físicamente te obnubila. No puedes pensar en otra cosa. Guapísimo, ¿no? Guapísima. ¿Y qué pasa con toda esa atención que te ha prestado el chico con el que llevas meses hablando? ¿Se te olvida ya lo que habéis compartido? Pues a eso se refiere el sesgo de memoria, ¿no? Si por lo que sea te da a ti la intuición de que la persona nueva que ha aparecido tiene muchas probabilidades de ser mejor pareja que el que llevas conociendo, de una manera u otra la memoria va a decir, esto ha estado muy bien, pero hasta aquí y carpetazo, como se suele decir, ¿no? Y es muy duro, pero es así. La vida es así, es un fluir constante de estimulación y de ir y venir de personas y de extraer conocimientos y lecciones. Por eso se dice que el desapego, ¿no? El apegarte a una persona como diciendo, esta persona ya, para mí, es contraproducente. La eficacia de una respuesta adaptativa exige la activación de estos filtros con prontitud para poder anticiparse así a un daño potencial. ¿Vale? Quiere decir que en cuanto tú sientes esa emoción de ansiedad, esa falta de seguridad, esa inquietud, se ponen en marcha estos sesgos para hacerte o ayudarte a sentir más tranquila, más segura, más sosegada en cada pasito que das, ¿no? Y eso son respuestas adaptativas cuya eficacia exige que actives estos filtros con la mayor prontitud posible para poder anticiparse a un posible daño potencial, por ejemplo, que hiera en tu autoestima. Respecto al procesamiento de las señales indicadoras de peligro, pongamos por caso una chica que ya ha sufrido violencia de género o maltrato con su novio anterior, ¿no? Pues cuando ve indicios de que la persona nueva que está conociendo, el chico nuevo que está conociendo, tiene comportamientos similares al anterior, pues esto se interpreta como señales de peligro, como diciendo, va por el mismo camino, ¿no? La priorización es especialmente importante, quiere decir, se pone en marcha estos sesgos de a qué le presto atención. A las elevadas demandas de procesamiento en condiciones normales, quiere decir, en condiciones normales nos rodea mucha información y hay que hacer un esfuerzo de procesamiento, de seleccionar la información, procesarla y tal. Se añade información prioritaria que absorbe muchos recursos, ¿vale? Se complica la situación por esto, porque hay señales indicadoras de peligro. Esto sobrecarga el sistema cognitivo y requiere recursos compensatorios propios, además de movilizar recursos de otros sistemas como el conductual. ¿Vale? A eso se refiere priorización y compensación de la información. Priorización es porque hay una información que te parece prioritaria, le dedicas
un extra de recursos cognitivos y para compensar ese esfuerzo el organismo extrae recursos de otros sistemas. Por ejemplo, el conductual, quiere decir, si tenías costumbre de salir los viernes a dar una vuelta con tus amigas, pues de repente te quedas en casita a ahorrar energía porque estás agotada, por ejemplo. ¿Vale? Por esto el tema de elegir pareja conviene conocerse bien primero, porque el tema de la ansiedad es que una palabrita te puede desequilibrar durante una semana. Entonces, mejor todo con sosiego, es mi consejo. Este doble fenómeno de priorización-compensación puede provocar estrés una vez desencadenada la ansiedad y una vez agotados los recursos. Es decir, la persona siente que no dispone de la capacidad o recursos necesarios para resolver adecuadamente la situación. Esa es la definición básica de estrés. Sin embargo, es un mecanismo que constituye una estrategia de afrontamiento que posibilita la adaptación a demandas ambientales, bien satisfaciéndolas, reduciéndolas o anulándolas. ¿Vale? Quiere decir pues, que tú evalúas la situación y la valoras y tomas la decisión respecto a si las demandas ambientales que estás recibiendo, por ejemplo, en el caso de tu chico, que llevas unos meses conociéndolo y ya os liáis, ya queréis ser pareja ya y os liáis, pues tienes que empezar a evaluar, a tomar decisiones sobre si las demandas, quiere decir, lo que él te pide, puedes satisfacerlo al ritmo que él te pide. Si tienes que reducirlas, quiere decir que tienes que frenarle un poco porque no puedes darle más, o anulándolas, quiere decir que llega un momento que tú sientes que está abusando de ti, de tu energía, estás agotada, no puedes estudiar, y entonces dices, se acabó. Por eso insisto en lo de conocerse bien antes, que creo que en un vídeo previo hablé no específicamente sobre ese tema, sino que el tema que trato en uno de mis vídeos aborda esta cuestión del conocerse bien previamente con amplitud. ¿Vale? Y hasta aquí este vídeo. Voy a dejarlo aquí porque si no se va a extender mucho. Ahora en el siguiente voy a hablar del miedo, en relación también con la ansiedad, que es la base fisiológica, la emoción básica que lo produce. Y como es una emoción ya distinta, mejor en el próximo vídeo. Hasta ahora.